Buenas noches, mi nombre es Juan Cova y voy a explicarle un poco sobre la tecnología, el razonamiento y la ficción. Definición de tribología. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies de contacto. Su objetivo es mejorar la eficiencia y volatilidad de las piezas metálicas. Sistema tribológico. Un sistema tribológico es el conjunto de elementos que interactúan en un proceso de fricción, incluyendo la superficie en contacto, el medio ambiente y los lubricantes. Sistema tribotécnico. El sistema tribotécnico se refiere a la aplicación práctica de los principios tribológicos en el diseño, mantenimiento de maquinaria y equipos industriales. Aplicaciones. Las aplicaciones de la tribología son diversas y lógicas, sectores como la automoción, la aeroespacial, la manufacturera y la energía. Se utiliza para mejorar la eficiencia de motores, reducir el desgaste de piezas y aumentar la vida útil de los equipos. La tribología en la industria. El significado de tribología en la industria es crucial, ya que permite optimizar el rendimiento del sistema mecánico, reducir costos y mejorar la seguridad y fiabilidad de los equipos. Fricción. La fricción es la resistencia al desplazamiento de una superficie en contacto con otra. Es un fenómeno que ocurre entre materiales sólidos, líquidos y gaseosos y se debe a las rugosidades microscópicas entre las superficies en contacto. El efecto de la fricción. Los efectos de la fricción son resistencia al movimiento, generación de calor, desgaste de materiales. Estados de la fricción. Los estados de la fricción son dos. Estática, antes que el cuerpo comience a moverse, y dinámica durante el movimiento del cuerpo. Leyes de la fricción metal-metal. Las leyes de la fricción metal-metal son por desplazamiento y por rodadura. La fricción, por el desplazamiento, la fricción es proporcional a la fuerza normal y depende del coeficiente de fricción. Por rodadura, depende de la deformación de la superficie y el coeficiente de fricción. Los tipos de fricción se dividen en varios tipos de fricción. Está la fricción seca o de Coulomb, que se divide en dos, estática y cinética. La estática se opone al inicio del movimiento y la cinética actúa cuando el cuerpo ya está en movimiento. La fricción fluida ocurre en líquidos y en gases. La fricción externa se da entre dos cuerpos distintos en contacto y la fricción interna dentro de un mismo material como un fluido. La fricción por rodamiento se da cuando un cuerpo sobre otro, se da cuando un cuerpo rueda sobre otro, reduciendo la fricción. Y la fricción por deslizamiento ocurre cuando una superficie se mueve sobre otra sin rodar. Aquí podemos ver una curva de variación del coeficiente de fricción con la velocidad relativa. Desgaste. El desgaste en lubricación se refiere al deterioro progresivo de la superficie de los componentes mecánicos debido al contacto y fricción entre ellos. Este fenómeno puede afectar el rendimiento y la vida útil de las máquinas. Los tipos de desgaste. Los tipos de desgaste son desgaste adhesivo. Ocurre cuando la superficie en contacto se adhiere y se desgasta, generando partículas metálicas. El desgaste abrasivo se produce cuando las partículas duras o ásperas de una superficie cortan o erosionan la otra. Fatiga superficial aparece por cargas cíclicas que generan microfisuras en la superficie. Desgaste por fricción, el resultado del contacto constante entre superficies y una lubricación adecuada. Desgaste erosivo, provocado por partículas en movimiento que impactan contra la superficie. Y desgaste por corrosión o oxidación cuando por reacciones químicas que deterioran los materiales. Por ejemplo, un tubo que se oxida y empieza a perder su tamaño o su volumen debido a la oxidación.
Los problemas por los desgastes son pérdida de eficiencia, menor consumo energético, fallas mecánicas o tiempo de inactividad. La forma de reducir el desgaste es un uso de un lubricante adecuado, filtración de contaminantes, a la lubricación, selección de materiales resistentes, utilizar aleaciones y recubrimientos que reduzcan la erosión y la corrosión y optimización de la carga y la velocidad. A ajustar las condiciones de operación para minimizar el estrés en los componentes. Lubricación. La definición de lubricación es la aplicación de una sustancia como aceite o grasa para minimizar la fricción y el desgaste entre superficies y movimiento. La importancia de la lubricación es que prolonga la vida útil de los equipos, reduce costos de mantenimiento y evita fallos mecánicos. La función de los lubricantes es disminuir la fricción, disipar el calor, proteger contra corrosión y sellar contra contaminantes. Los elementos básicos que requieren lubricación. Los elementos básicos que requieren lubricación son engranajes, rodamientos, motores, cadenas y cualquier componente que esté constantemente en movimiento relativo. Los tipos de lubricación se clasifican en lubricación líquida como aceite, lubricaciones son semisólidas como las grasas y lubricaciones sólidas como el grafito o el PTFE. Película de lubricación llena. La película de lubricación llena se forma cuando el lubricante se para completamente la superficie, evitando el contacto directo. Lubricación de película mezclada ocurre cuando hay contacto parcial entre otras superficies, con una capa de lubricación intermedia. Factores que afectan la lubricación son temperatura, presión, velocidad de operación y contaminación del lubricante. Los tipos de sistemas de lubricación son manual, centralizado o automatizado. La lubricación de frontera se da cuando el lubricante no logra separar completamente la superficie, generando mayor fricción. La lubricación manual es la aplicación directa del lubricante por un operador adecuada para equipos de bajo uso. Y la lubricación centralizada, sistemas automatizados que distribuyen el lubricante a múltiples puntos de la máquina. Lubricante. Definición. Es una sustancia utilizada para reducir la fricción entre superficies de movimiento, evitando el desgaste y mejorando la eficiencia mecánica. Los tipos de lubricantes se clasifican en aceite, grasa y lubricantes sólidos. Cada uno de aplicaciones específicas según la máquina y condiciones de operación. La clasificación según su naturaleza puede ser minerales, que son derivados del petróleo, los sintéticos, que son fabricados químicamente para mejorar sus propiedades, y los lubricantes vegetales, que son biodegradables o ecológicos. La elaboración a partir de crudo de petróleo. Se obtiene mediante procesos de refinación y destilación, separando componentes adecuados para la producción de aceite lubricante. La estructura básica de los lubricantes se compone en dos, compuesta por aceites base y aditivos que mejoran propiedades como resistencia térmica, protección contra la corrosión y estabilidad química. Los aceites lubricantes son los más utilizados en la industria con diferentes viscosidades y formulaciones para adaptarse a motores, engranajes y sistemas hidráulicos. Entre ellos entran los aceites para maquinaria de aislamiento, etc. La densidad. La densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia y se representa con la letra griega ρ. Los tipos de densidad son dos, la densidad absoluta y la densidad relativa. La absoluta, la relación entre la masa y el volumen de una sustancia en su estado normal. Y la relativa es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia, generalmente en agua a 4 grados centígrados. Su característica. La densidad es una propiedad física intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de sustancia. La densidad varía con la temperatura y la presión. En lubricación industrial, la densidad del lubricante
es importante para determinar su comportamiento en el sistema hidráulico y equipo, identificar posibles problemas como contaminantes o degradación, calcular viscosidades para que la propiedad importante de los lubricantes, que es la viscosidad, esté controlada dependiendo del tipo de uso o trabajo que requiera. El cálculo de la densidad, ¿verdad? Que no se calcula la masa, que se mide la masa del lubricante utilizando una balanza. Luego el volumen, se mide el volumen del lubricante utilizando un recipiente graduado o pignómetro. Y el cálculo se mide la masa entre el volumen. Viscosidad. Su definición. La viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir. Esta resistencia se debe a la fuerza de fricción entre las moléculas del fluido. Los tipos de viscosidad, viscosidad absoluta, mide la fuerza necesaria para que un fluido fluya, es decir, la resistencia a la fricción interna. Se expresa en unidades de Pascal por segundo. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática mide la velocidad de un fluido bajo una fuerza específica. Se obtiene dividiendo viscosidad absoluta por la densidad del fluido. Se expresa en unidades de metros cuadrados por segundo. El cálculo de la viscosidad se utilizan viscosímetros rotacionales. Estos viscosímetros son una especie de disco que se introduce en el fluido y la resistencia del fluido pone en rotación y va demarcando y arroja la viscosidad. O si no, viscosímetros capilares. Utiliza un tubo capilar por el que el fluido debe fluir. El tiempo que tarda el fluido a través del tubo se usa para determinar la viscosidad. Análisis de la tribología, ciencia técnica para el mantenimiento. Es un libro que analiza la tribología como ciencia técnica, enfocándose en la fricción, desgaste y lubricación de la superficie en movimiento. La obra destaca la importancia de la tribología para la optimización de sistemas mecánicos y la prevención de fallas. Análisis de los objetos de lubricación. De los objetivos de la lubricación en industria. Los objetivos de la lubricación en industria son básicos. Reducción de la fricción, protección contra la corrosión, disipación de calor, absorción de impacto y sellado contra el contaminante. La fricción en el proceso tribológico. La fricción es un fenómeno clave dentro del proceso tribológico que estudia la interacción entre superficies de movimiento relativo. Se refiere a la resistencia al deslizamiento o movimiento entre los cuerpos en contacto, generada por irregularidades microscópicas, adhesión molecular, entre otros efectos físicos. Relación entre los lubricantes y la viscosidad y la densidad. La densidad y la viscosidad son propiedades físicas distintas de los lubricantes, pero están interrelacionadas. La densidad es la masa de un lubricante por una unidad de volumen, mientras que la viscosidad es una medida de la resistencia al lubricante a fluir. Aunque no son lo mismo, la viscosidad y la densidad están relacionadas. A menudo, un lubricante con alta densidad también tendrá alta viscosidad, lo que significa que mientras más en peso, es más difícil de mover. Influencia del desgaste en el proceso tribológico. Afecta la eficiencia, incrementa el consumo, genera mantenimiento de costos, modifica propiedades de los materiales. Porque el unido mejora las propiedades tribológicas en compuestos de matriz metálica. El unido es un proceso de acabado superficial que mejora la propiedad tribológica de los compuestos de matriz metálica al optimizar la textura, la dureza y la resistencia al desgaste. Se logra mediante formación plástica controlada de la superficie, lo que contribuye a un rendimiento en aplicaciones mecánicas exigentes. Muchas gracias por su atención.